Buen día con todos. Continuando con el curso de atención de emergencias prehospitalarias, el día de hoy vamos a revisar procuración de órganos. Les adelanto que es un tema un poco árido y largo de entender. Mi nombre es Jimmy Martin, soy médico general graduado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y seré el docente que los va a acompañar a lo largo de esta presentación. Entre los objetivos que tenemos para la clase del día de hoy están los siguientes: conocer los mecanismos básicos de soporte y mantenimiento para el candidato donador, dar a conocer los principales artículos de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para su correcta aplicación. Debemos mencionar y destacar que por motivos de tiempo y efecto y eficacia de la clase audiovisual, vamos a adjuntar en la plataforma toda la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos y Células para que la puedan revisar detenidamente. Y finalmente, reconocer el candidato donador y receptor para un homotrasplante. Entre las definiciones tenemos las siguientes: autotrasplantes o autoinjertos, en donde el donante y el receptor son la misma persona; homotrasplantes o alotrasplantes, según el donante y el receptor pertenecen a la misma especie; isotrasplantes, donante y receptor son genéticamente idénticos, en los casos de los gemelos univitelinos; heterotrasplante o xenotrasplante, en donde el donante y el receptor no pertenecen a la misma especie; y finalmente categoría 0, en donde es una condición médica en la cual la vida del paciente está en inminente peligro y depende de un trasplante de extrema urgencia, considerándose con estricta prioridad en las listas de espera. A lo largo de la presentación nos vamos a concentrar en los homotrasplantes, en donde el donante y el receptor pertenecen a la misma especie. El marco legal en nuestro país fue recientemente modificado. La última ley precedía de la Ley de Trasplantes de 1994. Actualmente hay una reforma del 2011. Entonces, el 4 de marzo de 2011 fue publicada en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Donación de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. En la plataforma van a encontrar adjunto toda la ley, pero al final de la misma hay una matriz comparativa que resume de manera explícita las diferencias entre ambas leyes. Hoy vamos a destacar lo siguiente: todos somos donantes. Entonces, en el Ecuador hay que mencionar que todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, y además extranjeros residentes legales en el país, mayores de 18 años, al fallecer son donantes de órganos a menos que en vida hubiesen manifestado en forma expresa su voluntad de no serlo. El protocolo que debemos seguir para poder establecer el estatus de muerte encefálica y de donación de órganos es el siguiente. Primero debemos de confirmar la muerte del paciente según las leyes de cada país. Como estamos hablando de nuestro medio, aquí se lo realiza a través del diagnóstico de muerte encefálica por un profesional de la salud. Casi siempre suele ser el diagnóstico establecido en el ámbito intrahospitalario, pero en el ámbito prehospitalario podemos hacer un diagnóstico inicial, además de verificar el estado legal del donante. Ahora, esto aquí no debe de seguir un orden establecido. Como pueden ver, es un círculo que se complementa entre ambas partes. El diagnóstico de muerte encefálica lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, tenemos que valorar el cuadro clínico neurológico del paciente, y esto lo podemos hacer en la atención prehospitalaria. Muerte encefálica está dada en nuestro medio de la siguiente forma: por un coma arreactivo, esto quiere decir una ausencia de respuesta motora y vegetativa a estímulos dolorosos; ausencia de reflejos troncoencefálicos, que lo vamos a realizar a través de la valoración de los siguientes reflejos: fotomotor, consensual, corneal, óculoencefálico, óculo vestibular, nauseoso y tuxígeno. Los más rápidos de realizar son el fotomotor y consensual, por lo que he aumentado un video adicional en la plataforma para que puedan valorar y ver cómo realizar dicho examen. Y finalmente tenemos el test de apnea, que nos va a dar la ausencia de respiración espontánea. Esto va a comprobar que no existen movimientos respiratorios después de un estímulo respiratorio intenso, como es la elevación de la presión arterial de CO2 por encima de 60 milímetros de mercurio. Siguiendo, debemos también tener ausencia de shock, ya que esto aquí puede disminuir el nivel de conciencia y simular un deterioro de la misma.
La temperatura corporal debe estar por 32 grados centígrados. Debe haber una ausencia de alteraciones metabólicas, ausencia de intoxicaciones, ya sea por opioides o por fármacos, ausencias de fármacos depresores, y se debe realizar un electroencefalograma. De no ser posible realizar el electroencefalograma, las anteriores condiciones deben estar presentes por al menos 24 horas. Si ya tenemos cumplimiento de 24 horas de las anteriores condiciones, podemos omitir el electroencefalograma. ¿Pero qué es el electroencefalograma? Es una valoración neurofisiológica de la corteza cerebral a través de los impulsos bioeléctricos. Entonces, un electroencefalograma normal nos va a reportar una actividad de la corteza cerebral, a diferencia de una muerte encefálica por el electroencefalograma, en donde vamos a ver que no hay ninguna actividad bioeléctrica de la corteza cerebral. ¿Qué contraindicaciones existen en el estatus de donante de un paciente? Tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Vamos primero a revisar las contraindicaciones absolutas. Entonces, entre las mismas encontramos ¿cuáles? Infección por VIH tipo 1 y 2. Infección por virus de hepatitis B y C, aunque se puede valorar el trasplante para receptores seropositivos para hepatitis B y C. Valorar el tipo y estadio en el que se encuentra la neoplasia. Entonces, como sabemos, existen neoplasias que no son excluyentes de un trasplante, como son el carcinoma de cervix in situ, tumores de piel de bajo grado o tumores renales de bajo grado, así como ciertos tumores primarios del sistema nervioso central. Pero también tenemos neoplasias con contraindicaciones absolutas, como son el coreocarcinoma, el melanoma, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, la enfermedad tumoral metastásica o las neoplasias hematológicas. La tuberculosis no tratada correctamente también es una contraindicación absoluta, y la tuberculosis pulmonar residual solo contraindica la donación de pulmones. La infección diseminada, ya sea vírica, bacteriana o fúngica, como causa de la muerte, sepsis bacteriana con shock y disfunción multiorgánica, y finalmente meningitis por listeria, micobacterias u hongos, o la encefalitis herpética. Todas estas anteriores son contraindicaciones absolutas para que el paciente pueda ser un posible candidato a donante de órganos. Ahora, entre las contraindicaciones relativas, tenemos las siguientes: hipertensión arterial de larga evolución o diabetes mellitus de larga evolución, además de tratamientos previos de larga evolución. Estas condiciones médicas suelen contraindicar la donación de órganos concretos, o sea, órganos específicos, como son el corazón o páncreas, pero no contraindican al donante de forma global. Hábitos que podrían contraindicar la donación de órganos está el alcoholismo crónico, que puede contraindicar la donación de corazón e hígado, los factores de riesgo para VIH, como son el uso de drogas por vía parenteral, pacientes con promiscuidad sexual o en estancia de régimen penitenciario, tatuajes o piercings. Cogiendo esto aquí con un poco de pinzas, deben de saber que son hábitos que podrían contraindicar la donación. No son contraindicaciones absolutas, son contraindicaciones relativas, y siempre debe ser valorado holísticamente el paciente. Además de un donante extranjero o autóctono con viaje al extranjero en los últimos 5 años, se debe realizar un cribado de infecciones endémicas del paciente de acuerdo al sitio que visitó. El mantenimiento que debemos tener con este paciente es vital y de extrema importancia, puesto que es lo que va a permitir la viabilidad de los órganos, tejidos y células del paciente donante hacia su receptor. Entonces, en primer lugar, debemos mantener una frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto, una presión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio y una presión arterial media por encima de 60 milímetros de mercurio para poder garantizar una adecuada perfusión de los tejidos. Además, destacar que si bien es cierto en fases iniciales puede presentarse crisis hipertensivas, lo más común es observar hipotensión por disfunción de centros vasomotores, con la consecuente disminución de catecolaminas. Entonces, por esta razón debemos emplear medidas para expandir el volumen plasmático.
de preferencia cristaloides isotónicos como solución salina del 0.9% o lactato de Ringer. Si es que el hematócrito se encuentra por debajo del 30%, se debe optar por sangre. De igual manera, el uso de drogas vasoactivas se encuentra indicado, como son la dopamina, a menos de 10 mg/kg minuto o noradrenalina. La PVC o la presión venosa central debe ser de 10 a 12 centímetros de agua. La diuresis debe mantenerse por encima de 1 ml/kg/h para poder garantizar una adecuada función renal. La temperatura por debajo de los 37 grados centígrados y por encima de los 35 grados centígrados, y aquí se recomienda el uso de métodos físicos como mantas eléctricas, termorregulación de los líquidos infundidos y el control de la temperatura ambiental, ya que estos han demostrado buenos resultados en el mantenimiento óptimo de los pacientes. El soporte ventilatorio. Recordemos que como son pacientes con muerte encefálica, ya no van a tener una respiración espontánea, por lo que debemos darles un soporte ventilatorio, que son dos cosas muy distintas, ya que el equipo del soporte ventilatorio no respira por el paciente, sino que ventila por el paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Con ventilación mecánica invasiva, con volúmenes isovolumétricos y un volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilogramo, con la menor FiO2 posible y con un PIB de por lo menos 5 centímetros de agua. Debemos destacar los valores sanguíneos, debemos realizar gasometrías de manera constante para valorar una presión arterial de oxígeno por encima de 90 milímetros de mercurio, una presión arterial de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio y un pH que se encuentre entre 7.35 y 7.45, además de un hematócrito por encima del 30% y hemoglobina por encima de 10 gramos de decilitro. Y finalmente, valorar los parámetros bioquímicos, donde debemos de tener un ionograma sin alteraciones y una glucosa por encima de 80 y menor a 120. Todo esto acá debemos de mantener en óptimas condiciones para que nuestro paciente pueda ser un candidato óptimo para donación de órganos. Entre los puntos claves destacamos los siguientes: conocer el marco legal de las donaciones de trasplantes en el Ecuador, para lo cual les recuerdo una vez más, está junto en la plataforma toda la ley pertinente. Memorizar el protocolo a seguir en estos casos. Como les decía, uno no excluye del otro y debe de ser evaluados de manera simultánea. Recordar la evaluación clínica neurológica inicial, que las van a poder realizar en el ámbito prehospitalario y va a poder orientar a un diagnóstico inicial. Y finalmente, proveer una adecuada atención prehospitalaria al probable paciente donante. Muchas gracias.